Regresamos con más informaciones y este violento asalto protagonizado por falsos detectives de la PDI que irrumpieron en un hotel ubicado en el centro de Santiago. Agredieron violentamente a los huéspedes que estaban a esa hora en el lugar. Nicolás Cruz nos va a entregar más antecedentes. Nico. Hola, Nico. Hola Pati, hola Robert, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes lo decían, incluso agrediendo a los propios pasajeros, huéspedes de este hotel, fue el actuar de estos sujetos quienes ayer a eso de las 4 de la tarde aproximadamente llegaron, primero dos personas haciéndose pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones, directamente preguntando por el administrador de este hotel. Este hotel está situado en el pasaje Doctor Sotero del Río, es el hotel Casona de Cajamarca, y es ahí cuando los sujetos estaban conversando con el que estaba a cargo de la recepción, cuando ingresa un tercer sujeto, no con vestimentas de policía, sino de que directamente utilizando un arma, intimidando a los trabajadores, y es ahí cuando estos dos primeros sujetos, que estaban vestidos con algunas vestimentas similares a las que ocupa la Policía de Investigaciones, llevaron a la fuerza a uno de estos trabajadores a las habitaciones, porque ellos tenían información, o manejaban al menos una información respecto de una caja donde se encontraba gran parte del dinero que ellos recaudan habitualmente. Los sujetos estuvieron cerca de 10 minutos, donde constantemente estaban amenazando y golpeando a los trabajadores del hotel, pero aparte quedaron otros de estos sujetos en la parte del acceso, y cuando ingresaba algún huésped, este huésped era víctima de los sujetos, lo intimidaban, le sustraían sus pertenencias, y lo mismo ocurría con aquellos huéspedes o pasajeros que estaban por salir del hotel hacia el exterior. También los sujetos los amenazaban y les quitaban sus pertenencias, en un hecho que se ha evaluado aproximadamente en 40 millones de pesos, contabilizando el dinero que ellos robaron desde esta caja, que lograron vulnerar también, y además pensando en lo que les sustrajeron a los huéspedes y trabajadores. Aquí se da la particularidad de que los sujetos llegan preguntando directamente por el administrador, el encargado de este hotel, y al mismo tiempo también teniendo noción de que en cierta habitación de cierto piso de este mismo hotel había precisamente una caja donde se depositaba, donde se almacenaba gran parte del dinero. Hablamos de una caja fuerte, por supuesto, y es ahí finalmente la información que los mismos trabajadores, dueños de este hotel, creen que pudo haber sido información que fue entregada o por algún huésped que alguna vez estuvo en el lugar, o perfectamente por algún ex trabajador, puesto que, pensando un poco en esta información sensible, digamos, era algo que solamente manejaban personas que podían estar al tanto de este hecho. Acá lo que ocurre también es que por ahora se está investigando esta situación por parte del OS9 de Carabineros, quienes llegaron ayer durante la tarde, más bien ya llegada la noche, a hacer las primeras diligencias en este lugar, empadronar también, por supuesto, a los trabajadores y revisar las cámaras, porque en estas imágenes que hemos exhibido se demuestra elocuentemente el actuar de estos delincuentes. Vamos a revisar el testimonio ahora de los trabajadores de este hotel, quienes hoy nos relataron un poco lo que vivieron ayer. Ellos cuando llegan en un auto negro, se bajan dos y con las chaquetas de PDI, y mi hijo se quedó cambiándose ropa, y de ahí él sale, se despide y va llegando a la esquina cuando vio que viene el auto. Cuando entró el tercero, saca el arma y los empieza a apuntar, y ahí el primero que llegó ese tomó a mi hijo de acá por detrás y lo redució, y a subirlo al tiro al tercer piso. Lo botaron, los golpearon, y preguntándole que dónde está, cuál era el cuarto, que dónde estaba la plata, que dónde estaba la plata. Demasiado violentos, ya sea para el recepcionista que estaba ahí, que estaba de reemplazo, y a mi hermano. Demasiado bien. Y a los pasajeros que estaban para ese entonces esperando, y los que ingresaban, que los agarraban inmediatamente y empezaban a robarlo. Los otros dos que estaban arriba también muy violentos, amenazando en el trayecto, golpeándolos, muy fuerte. Bueno, aquí hay varias cosas que revisar. Por un lado, sin duda había una preparación previa por parte de estos sujetos, desde el manejo de la información de dónde estaba alojado este dinero, cuántas personas podían estar atendiendo ahí también en este hotel, y también considerando un poco el momento en donde gran parte de los trabajadores, este es un negocio familiar,
incluso no estaba en ese punto. De hecho, esta persona que es víctima de la primera intimidación por parte de estos sujetos iba prácticamente saliendo y se devolvió al advertir que estaban ingresando funcionarios o eventuales funcionarios de la PDI, y es ahí cuando es víctima de estos sujetos, en un hecho que lamentablemente da cuenta un poco de la preparación de algunos delincuentes y que en este caso está ya siendo investigado, pero lo que más solicitan en este caso las víctimas, los afectados, es que ojalá haya celeridad en la investigación, puesto que ellos no descartan que estos sujetos incluso puedan volver nuevamente utilizando otra artimaña para poder en este caso lograr vulnerar este hotel, que ya está siendo, como les decíamos, foco de una investigación por parte de la Fiscalía Centro Norte, así que vamos a quedar pendientes, por supuesto, a los avances de esta indagatoria. Perfecto, seguimos atentos ahí a esa investigación. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Gracias, Nico. Y vamos a cambiar de tema. A partir de este mes, miles de cotizantes de ISAPRES comenzarán a recibir la devolución de montos que fueron cobrados en exceso durante los últimos años, según lo establecido por la Ley Corta de ISAPRES y respaldado por un fallo de la Corte Suprema. El problema, escuchen bien porque esto es increíble, muchos de los cotizantes están molestos porque sus planes de pago se establecieron en, por ejemplo, 156 cuotas de tan solo 1.000 pesos. Esto es increíble, hay mucha molestia en los usuarios, y para profundizar en el tema estamos con el senador Juan Luis Castro. Gracias, senador, por estar con nosotros a esta hora. A ver, usted fue uno de los que se negó a todo esto y ahora, bueno, estamos viendo las consecuencias de esta ley, que parece que no hay pie atrás, no hay vuelta atrás, y muchos cotizantes van a recibir esta mísera cuota, 156 cuotas de 1.000 pesos cada una, que van a tardar años finalmente en poder cumplirlas. Así es, yo nunca vi ni voté a favor de un modo de este tipo como se está planteando ahora, con plazos tan infinitos que ni siquiera nadie sabe si van a haber ISAPRES de aquí al año 2037, por ejemplo, ni tampoco que hubiese tal nivel de provocación a la inteligencia de la gente, con montos tan irrisorios, tan burlescos como los que estamos viendo. Me acaba de llegar un correo de un afiliado de un ISAPRE del Cobre que textualmente me pasa su carta donde le dice que le van a restituir un peso, y que no se lo pueden hacer por transferencia electrónica. O sea, por favor, estamos hablando aquí primero de ISAPRE que hoy día ningunean, basurean, digámoslo en buen chileno, a la gente de una manera despreciativa, tratando de llevar al máximo, estirar el elástico para que ojalá ellos no se desprendan ni un peso y la gente se aburra. Y por otro lado, que la autoridad, en este caso la Superintendencia de Salud, tiene que tener un rol proactivo para lograr, por ejemplo, que todos aquellos que tienen devoluciones, por ejemplo, de hasta 1 millón de pesos, eso se haga en muy pocas cuotas dentro del primer año. Sí. Que es similar al criterio que se usó en la misma ley respecto de los adultos mayores de 80 años. Claro, ¿Sí? Una de las primeras preguntas es quién es el responsable de que se haya establecido este mecanismo para esta devolución. Lo quiero invitar a escuchar declaraciones que entregó hoy la ministra Camila Vallejo precisamente sobre este diseño, sobre estos planes de pago. Escuchémosla. Lo que se terminó de aprobar no era la propuesta original del gobierno. Nosotros advertimos las consecuencias que podía tener lo que solicitaba el Parlamento, algunos parlamentarios, respecto a los plazos. Y una de esas consecuencias es lo que estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está de más decir que lo que terminó saliendo del Congreso fue fruto de un acuerdo con parlamentarios que, comisión mixta, también solicitaron ampliar los plazos. Todos sabían y nosotros expusimos lo que podía suceder con aquello, y ahí está el resultado de la legislación. Claro, a esto se suma, senador, las declaraciones de la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien decía que esto era una burla. De esta manera, entonces, el gobierno desliga la responsabilidad en lo que aprueba el Congreso. ¿Por qué cree usted, pese a que usted se abstuvo, el Congreso termina determinando un diseño así? Mire, yo le digo, Patricia, me llama la atención las declaraciones de la vocera. La vocera está faltando la verdad. ¿Por qué? Ellos saben perfectamente que el gobierno empujó hasta el último este acuerdo y lo hizo con parlamentarios de oposición y de gobierno. Yo fui de los pocos que no lo aceptó y recibí críticas en esa época muy fuertes por no plegarme a este acuerdo, donde habíamos advertido que esto podía pasar. Entonces, yo creo que en la hora final todos son generales después de la batalla.
Pero yo lo que le digo al gobierno, aquí no puede sacar las castañas con la mano del gato y decir que aquí algunos parlamentarios aprobaron algo que ahora perjudica a la gente, porque esto lo encabezó La Moneda, junto con la ministra de Salud. Y ahí están las pruebas, porque todo esto está debidamente acreditado que así fue. Entonces, los hechos son los hechos, porque finalmente, y por eso yo me abstuve en la sala, pero voté en contra en la comisión mixta, que era la que dirimió todo, porque aquí había más bien un salvataje a la ISAPRE que una justicia para los afiliados, que es lo que estamos hoy día evidenciando. Y por otro lado, que además de los plazos excesivos, se agregaba una prima extraordinaria y se agregaba una reajustabilidad por el ICSA, un indicador tipo IPC de la salud, que también se iba a mantener al alza durante los próximos 3 años. O sea, los hechos hoy día indican de que esta no fue una buena ley. A mí no me sedujo en ningún momento llegar a un acuerdo de este tipo y por eso no lo voté a favor. Tengo la conciencia tranquila, pero hoy, más allá de lo que yo piense, lo que importa es darle una salida a la gente. Y por eso yo le pido al superintendente de salud que tome cartas de verdad, que instruya normativas que coloquen un umbral mínimo de pago muy acotado, no más del primer año para que se pague todo. Y al mismo tiempo transparentar las razones por las cuales hay gente, como las que a mí me llegan, y a ustedes también, de $1, de 200 pesos al mes, cosas totalmente absurdas que hoy día están ocurriendo mientras las ISAPRE se declaran víctimas poco menos de una ley y todos se echan para el lado echándose la culpa mutuamente. No, aquí hubo una responsabilidad del gobierno, que tuvo ministros dedicados a esto, que llegó hasta una etapa de votación, que fue una votación de mayorías y minorías. Yo fui minoría, yo acepto cuando uno puede ser minoría, pero eso no significa de que haya estado la mayoría correctamente en su planteamiento, porque hoy día se demostró que aquí había un salvataje a las ISAPRES por sobre otra consideración. Y es el gobierno el que tiene que restituir esta normalidad de justicia, que es lo que hace 2 años la Corte Suprema dijo. Porque fíjese que hay 700.000 jefes de hogar que ameritan la devolución. Fíjese que corresponde a $1.200 millones, casi 1,2 billones de pesos. Es un monto altísimo y la gente necesita esto pronto. No necesita que se lo chuteen al córner, ¿verdad?, hasta el infinito. Y por eso yo emplazo al superintendente que tome cartas ahora. Yo lo llamé en la mañana, le pedí proactividad, le pedí acción al respecto. Tienen que aclarar las cifras, los números, pero también, si es que eso no funciona, yo mismo creo que podría haber una norma interpretativa que obligue, no que faculte, si quieren o no, sino que obligue a las ISAPRES a hacer sus devoluciones en el tiempo más breve posible, porque la justicia aquí es la que dictaminó que había un abuso en el cobro. Y ellos no pueden eso escamotearlo como lo están haciendo hoy día. ¿Y cómo se puede hacer eso? Usted dice que el gobierno podría restituir la normalidad, que podría haber esta norma que obligue a las ISAPRES a pagar de esto de forma más rápida, pero ¿qué se puede hacer concretamente para poder revertir todo esto? Mire, concretamente, lo primero que tiene que hacer el superintendente hoy día mismo es exhibir las cifras de cuánta gente, por ejemplo, se le adeuda hasta $1 millón, por dar una cifra umbral. Y de qué modo se acortan todos los tiempos y plazos para que las ISAPRES lo hagan a la brevedad, no en 150 cuotas. Segundo, todo el universo de gente menor de 65 años, que es enorme, es la que tiene que tener certeza de que no en 13 años, sino en un tiempo mucho más acotado, no más de 1 o 2 años, reciban todo. Porque estamos hablando de montos que en promedio son de $1,5 millones de pesos. Es el monto promedio en el sistema. Hay unos pocos que son de más edad que van a recibir más dinero en 5 años si son mayores de 65 como tope, o en 2 años si son mayores de 80. Pero eso no puede ser una realidad aislada, sino que tiene que el conjunto tener certeza. Y para eso se requiere que la superintendencia intervenga y establezca una administración del plan de pago, porque así se llama, de manera taxativa, en los tiempos acotados y razonables, no en los tiempos prácticamente de provocación, ¿verdad?, que estamos viendo hoy día. Sí, es que ahí me queda la duda, y para no generar falsas expectativas también en quienes nos están viendo. ¿Tiene esa facultad el superintendente como para revertir esto que ya está en pleno desarrollo, que ya se está implementando? Recuerde usted, Patricia, que es la Superintendencia de Salud la que acepta los planes de pago. Eso está definido en la ley. Entonces, de la misma manera que aceptó una fórmula que hoy día se está cayendo, porque claramente deja una situación de perjuicio a la ciudadanía afiliada,
tiene que revertir esto y tiene que hacer una revisión de los planes de pago que la misma ISAPRE en el mes de noviembre les mostró y les dijo que así iban a pagar. Si lo aceptó así, se equivocó. Y hoy día tiene, porque representa al Estado la superintendencia, necesita intervenir para darle justicia a las personas que ameritaban judicialmente una devolución, pero no a cuenta gota, ¿verdad? O como se está viendo hoy día, que es francamente una cosa sarcástica, que no resiste análisis. El gobierno no puede permanecer pasivo, ni menos, como yo escucho a la ministra vocera, que está eludiendo la verdad. Porque hoy día, olímpicamente, venir a decir que esto lo arreglaron en el Congreso y que esto nunca fue lo que el gobierno dijo, o que la ministra del Trabajo se sorprenda hoy día de que esta situación es abusiva, por favor. Si esto fue propiciado, senador, por el gobierno. Ahí me queda solo una duda, serios senador. Problemas con el gobierno porque no lo acompañé en esta materia. En un tema más de fondo, si el Congreso finalmente no tiene responsabilidad desde la perspectiva que aquí se venía planteando la inconstitucionalidad de la tabla factores desde el año 2010, si no me equivoco, y al final es la justicia la que tiene que zanjar el tema. La justicia zanjó, Patricia. Ajá. La justicia el año 2022 emitió 3 fallos judiciales, dijo lo que había que hacer. El gobierno se demoró, envió la ley corta al 6º mes, cuando ya se estaba cumpliendo el primer plazo del fallo, en mayo del año 2023. El proceso duró 1 año y finalmente, legislativamente, se llegó a un acuerdo de mayorías, no un acuerdo unánime, con este diseño que el que hoy día se está viendo, que yo no compartí. Esto, como es parte de la aplicación en cadena de un fallo, hoy mucha gente va a tener todo el derecho, y yo lo entendería, a que vaya en la justicia de nuevo, a que vayan la superintendencia de nuevo a estampar sus reclamos, porque no pueden ser estafados 2 veces, pues. Primero por la ISAPRE y después por una ley, entre comillas, una disposición en la cual se amparan las ISAPRES para poder no pagarle en la práctica y dejar chuteados hacia el futuro una deuda que se contrajo por 1.200 millones de dólares. Bien, senador. Bueno, como veíamos, hay mucha molestia. Es increíble la historia que usted nos cuenta. Un trabajador del cobre que nos dice que va a recibir una devolución de 1 peso. Sí, realmente es insólito y otros tantos que van a recibir una devolución de 156 cuotas de menos de 1.000 pesos. Van a estar más de 10 años recibiendo esta cuota muy, muy baja. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo este tema. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros. Gracias, senador. Gracias. Hasta pronto, gusto saludarle. Hasta luego. Bien, ahí teníamos al senador Juan Luis Castro, que también pertenece a la Comisión de Salud. Él nos decía que él se había negado a toda esta ley, culpa al gobierno de haber estado también detrás de lo que se ha generado ahora, donde muchos usuarios están molestos por esta precaria devolución de los excedentes.